¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a este nuevo espacio, Hablando Claro, a través de nuestro canal Actívate Radio Show, un espacio donde abordaremos temas de la política nacional e internacional con análisis y comentarios para mantenerlos informados de lo más reciente del acontecer en la política, tanto en Venezuela como en el mundo. Estamos a horas de lo que va a ser el 1 de mayo, la celebración del 1 de mayo, Día del Trabajador, una fecha que ha generado altas expectativas en la población venezolana. Son demasiadas altas las expectativas en Venezuela para este 1 de mayo, extremadamente altas, y están enmarcadas por un contexto político y económico muy particular. La promesa de un aumento ha sido el centro del debate político en estas últimas semanas. Vamos a resumir los puntos claves sobre lo que se espera y la realidad de las cifras que se manejan. Según Delcy Rodríguez, quien ha hecho el anuncio preoficial, será un aumento responsable. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó recientemente que el 1 de mayo se anunciará un incremento. Sin embargo, el uso del adjetivo responsable es la clave que ha moderado las expectativas de los analistas. ¿Cuál es el significado en el lenguaje oficial de este aumento responsable? Esto suele implicar que el aumento no será tan masivo como la inflación requeriría, bajo el argumento de no generar una espiral inflacionaria o por falta de flujo de caja, según recientes declaraciones de Diosdado Cabello. Superar tal vez a Cuba o Haití en la tabla de los países con más bajos salarios en la región, en toda Latinoamérica, puede ser el objetivo simbólico para dejar de estar en el último lugar de la región. Venezuela es el país con el salario mínimo más bajo de Latinoamérica, menos de $1. Imagínense, Cuba, un país comunista, cerrado, tiene un ingreso de salario de aproximadamente menos de $75, aunque las cifras de Cuba nunca pueden ser tomadas tan creíbles. Estamos hablando de un país muy cerrado, un país en dictadura. El sueldo en Haití, un país fallido, es de menos de $82. El sueldo en Venezuela, un país rico, petrolero, con muchísimos minerales, oro, bauxita, aluminio, es de menos de $1. Los escenarios y las proyecciones varían. Recientemente, Capriles, un líder opositor, entre comillas, muy cercano al régimen chavista, mencionó que $150 debería ser el salario mínimo para los trabajadores. Él argumenta que con la recaudación actual y exportaciones es viable este sueldo de $150. Para algunos analistas conservadores, entre $70 a $100 creen que el gobierno pueda asumir esa tasa oficial de salario mínimo. Para ello, el gobierno buscará el mínimo necesario para salir del fondo de la tabla regional que ubica a nuestra Venezuela como la nación con el peor salario mínimo. Otros analistas optimistas sitúan el aumento salarial entre $130 a $250. Vaya, qué optimismo. Ven posible un ajuste mayor, inclusive, si se concreta alguna flexibilización de las sanciones o mejoras en ingresos petroleros. ¿Qué es lo que vendrá el 1 de mayo? ¿Salario real? ¿Salario o bonos? Vamos a hablar de la bonificación del ingreso. Este es el punto más
crítico que hay que mencionar. La tendencia de los últimos años ha sido no aumentar el salario mínimo base, que sigue anclado en montos irrisorios de bolívares, sino al contrario, indexar o aumentar los bonos, ya sea a través de bonos de guerras económicas, estatique, etc. El riesgo es el siguiente: si el anuncio se centra solo en bonos, se mantendrá la destrucción de las prestaciones sociales. Los trabajadores activos y jubilados recibirán más flujo de caja mensual, pero al momento de retirarse o recibir aguinaldos, el cálculo se hace sobre ese salario irrisorio de menos de $1, lo que deja al trabajador sin ahorros reales. La expectativa real se rumorea en que el ajuste podría ser un híbrido, pero con mayor peso en las bonificaciones, para evitar comprometer el presupuesto a largo plazo del Estado. O sea, los bonos superarían el salario real, el salario de ley. ¿Qué esperar para este viernes 1 de mayo? Bueno, los ojos estarán puestos en la cadena nacional. Lo más probable es que el anuncio busque un impacto comunicacional y decir que Venezuela ya no tiene el salario más bajo. Pero los economistas advierten que sin una reforma profunda, cualquier monto en bolívares podría ser pulverizado por la tasa de cambio en pocos meses. Definitivamente Venezuela está en una cuenta regresiva para ver si este aumento será un alivio real o simplemente otro parche en una economía que sigue intentando estabilizarse. Para Diosdado Cabello no hay recursos para un aumento sostenido, un aumento verdadero del salario mínimo, pero sí va a haber recursos para este 1 de mayo hacer un mega concierto en la base de La Carlota, donde se han anunciado con bombos y platillos. Bueno, ya hay imágenes corriendo en las redes sociales, tarimas, múltiples tarimas desplegadas en toda la base aérea, donde estarán Oscar de León, Servando y Florentino, Porfi Baloa, imagínense, Justin Quiles, Nicky Jam, superestrellas internacionales en tarimas para celebrar el Día del Trabajador, para celebrar ese fulano aumento salarial. No hay recursos para un aumento significativo del salario mínimo, pero sí hay recursos para movilizar a toda una nación, siempre a concentraciones, a marchas, a estos conciertos, donde se gastan miles y miles de millones de dólares en logística, en transporte, que a nivel nacional 23, 24 estados suben hacia Caracas, y eso genera un costo de movilización en cuanto a transporte, a logística, comida, alojamiento. ¿Cuántas marchas hace el gobierno al mes? ¿Cuántas de estas payasadas, conciertos hace al mes el gobierno, en donde se derrochan miles y miles de dólares? Para eso sí hay presupuesto, para un ajuste significativo del salario para el trabajador no hay presupuesto. Para pagar abogados, para defender causas en el exterior, si hay dinero. Para pagar bufetes, para hacer lobby, si hay dinero. Para pagar toda una maquinaria propagandística, no solo dentro del país, sino fuera del país, donde se gastan millones y millones de dólares en marketing, que trata de lavarle la cara al régimen. Para eso sí hay recursos. Para un aumento digno del salario de nuestros trabajadores no hay recursos. Para una campaña electoral, que parece que es la que están haciendo, con esas movilizaciones semanales, diarias, donde está Jorge Rodríguez por aquí, está Diosdado por allá, está Delcy Rodríguez por allá, ahora todos vestidos de azul. Para eso sí hay dinero. Para un aumento real, significativo del salario mínimo,
No hay recursos, no hay fondos. Y como curiosidad, ¿sabían ustedes que Costa Rica es el país con el ingreso de salario mínimo más alto de la región? $750 es el salario de Costa Rica, el más alto de Latinoamérica. Dígame usted, ¿qué tiene Costa Rica? ¿Cuáles son los recursos de Costa Rica? Petróleo, aluminio, oro, ¿no? Tienen un sistema de finanzas públicas pulcra. Tienen un turismo bien estructurado. Tienen el mejor sistema de turismo a nivel de la región. Entonces, ¿no pudiera Venezuela tener el salario mínimo más alto de la región, superando a Costa Rica? ¿No pudiera un salario mínimo en Venezuela estar sobre los 800, sobre los $1,000? Sí, un país petrolero, rico en recursos, en donde el turismo también podría ser una fuente importantísima de ingresos, como lo es en Costa Rica. Obviamente, somos realistas. Un aumento salarial de momento no puede estar ubicado en esas cifras, pero sí debe buscarse la forma, la manera de que sea un ingreso mínimo acorde a los ingresos que se están viendo actualmente en Venezuela. Así que bueno, sigue y va a haber muchísima expectativa para este 1 de mayo. En mi opinión, el aumento salarial para este 1 de mayo va a estar ubicado entre 70 a $150, con un bono que puede estar al mismo nivel, en unos $150 o un poquito más, $200. Podría estar ubicándose el bono de guerra. No va a ser un aumento sustancial del salario mínimo. Por lo menos Venezuela va a salir de ese último lugar, de ese sótano, en donde antes del 3 de enero estábamos ubicados como el salario mínimo más bajo de la región, esperando que este aumento no sea comido en pocos días por la inflación, por los altos precios de los productos de la canasta básica, porque ese es otro punto. Vamos a esperar cómo se comporta la cuestión de los precios de la canasta pública, de los artículos de primera necesidad. Para eso también debe haber un seguimiento, un aporte a través de los ingresos que están actualmente recibiendo Venezuela a la industria privada para lo que va a ser la continuación de la producción de alimentos adaptados a lo que va a ser la nueva realidad a partir del 1 de mayo, para que ese impacto de verdad sea mínimo en lo que hoy tenemos establecido en los precios, que de verdad siempre van en aumento. Vamos a ver cómo van a tratar el tema cambiario, que hasta ahorita, bueno, está ahí subiendo poco a poco, pero sigue subiendo. Muchos dicen que Venezuela está peor que antes del 3 de enero. De verdad, no comparto esa opinión. No me quiero imaginar ahorita, a esta fecha, estando Maduro ahí todavía en esa silla de Miraflores, no me quiero imaginar cómo estuviera la situación ahorita en Venezuela. A nivel de precio, a nivel de inflación, a nivel de la tasa de cambio, a nivel de las sanciones. No me quiero imaginar. Peor que antes del 3 de enero, no lo creo.
Que no estamos como deberíamos de estar o como eran las expectativas, ok, pero peor, no. Lo que se vaticinaba para Venezuela para este 2026, de verdad que era bien tenebroso, bien oscuro, un panorama totalmente gris, oscuro. Yo creo que poco a poco y con Venezuela encaminada, que ese debe ser la lucha encaminada hacia unas nuevas elecciones libres y democráticas, Venezuela pueda encaminarse a su recuperación económica, que va a tardar años, sí, pero de verdad para que eso sea realidad debe haber unas nuevas elecciones donde estén elegidas autoridades legítimas y democráticas. Soy Enrique Junior y bueno, los invito a compartir conmigo otro episodio de Hablando Claro. Suscríbanse a este canal de Actívate Radio Show.